Bien, buenas tardes. Perdón a cada uno de ustedes que están conectados a esta cadena. Voy a compartir una lección muy desafiante porque cuando uno lee el hogar cristiano y cuando lee Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 495, y otras tantas citas. Cuando hablamos de matrimonio es un desafío hablar sobre esta temática, no hay ninguna duda de eso. Durante la semana hemos estado viendo un material profundo. Hoy yo voy a hacer una variación con respecto al análisis del comentario que vamos a estar compartiendo con ustedes. Voy a tomar del 3 en 1, lo que tienen ese libro en las manos. Voy a tener que buscar un poquito de agua un momentito, pero ahí se me rompe el proceso de grabación. Bueno, vamos a tomar en la parte del comentario de la lección la parte final que tiene que ver con el sábado enseñaré. Vamos a ver el libro de Efesios 5, 21 al 33. Vamos a ver Filipenses 2, 3 y 4. Y segunda carta a los Corintios, específicamente, y Génesis 2, 15 al 25. Hay un material que se pone extra allí con respecto a la posición de la iglesia adventista. Mire, cuando uno va a Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 495, 96. Y en el hogar cristiano voy a leer también algo a manera de introducción para entrar en los versículos que vamos a desarrollar. Esperamos que todos pongan atención. Si alguno puede irse allá a esa cita de Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 495 y 96. Bien, sería oro con ustedes, Padre, así sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Te agradecemos la oportunidad que nos das de meditar en ti, en tu palabra. Gracias porque esta lección de la semana nos da una vislumbre distinta a lo que hemos tenido con respecto al matrimonio. Queremos, oh Señor, que la sabiduría de lo alto nos asista para que podamos sacar lecciones interesantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el libro El Hogar Cristiano, página 295, yo voy a leer algunos parrafitos para luego al 296 también, para luego entrar al análisis de esa cita bíblica que hemos estado viendo por tiempo allí. Cuando hablamos de las normas morales, la escritora inspirada dice algo interesante con respecto a la familia, el hogar, el matrimonio. Satanás procura pervertir la institución del matrimonio. Eso no ha sido ahora, ha sido siempre, pero para estos tiempos finales, Testimonio para la Iglesia, tomo 4, también nos dice algo interesante. De 100 matrimonios, 1. Si ustedes pueden buscar esa página, tal vez tiene esa estabilidad. Satanás procura pervertir la institución del matrimonio. Hizo Satanás en la época antediluviana un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y
al vicio. Sigue diciendo la escritora inspirada, Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha logrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor, con aquella situación de degradación. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Eso es interesante que lo tomemos en cuenta. En un subtítulo de ese mismo capítulo dice: la historia se repetirá. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel cuando estaba al entrar en la tierra prometida. Tenderá lazos para que aseveren guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la Canaán celestial. Empleará hasta los sumos sus poderes para entrampar almas y hacer caer en lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Algo más, sabiendo que quien transgrede un punto es culpable de todo, y él, Satanás, domina así todo el ser, ataca a quienes ocupan puestos de responsabilidad, a los que enseñan lo exigido por la ley de Dios y a aquellos cuya boca rebosan los argumentos para vindicar dicha ley, y dirigiendo contra ellos sus poderes infernales, pone sus agentes a trabajar para hacer caer a estos hombres en los puntos débiles de su carácter. La inmoralidad prevalece hoy, la ruina abarca la mente, el alma, el cuerpo. Si se trata de quien fue mensajero de la justicia, poseedor de mucha luz, o si el Señor lo usó como un obrero especial en la causa de la verdad, entonces cuán grande es el triunfo de Satanás, cómo se regocija él cuando el deshonor para Dios, cuánto deshonor para Dios. En otras palabras, él le cae encima a los que tienen mayor conocimiento, a los que enseñan, a los que han dirigido el ataque contra cada uno de los que hemos sido dirigentes en un momento determinado. Es feroz para tratar de traer oprobio a la causa. Esto es extraordinario lo que dice la escritora. El hogar cristiano es una joya que debemos leer. Bueno, hay un material para el viernes del hogar cristiano. Vamos a tratar de ver si da tiempo, que creo que no va a dar tiempo, pero vamos a tomar la Biblia. Ustedes abran sus Biblias en lo que es el capítulo 5 del libro de Efesios, verso no solamente 15 al 17, que está allí pautado para el versículo de memoria, sino vamos a tratar de ver desde los versículos que acabamos de mencionar, desde el versículo 21 en adelante. 5:21 en adelante, allí hay unas declaraciones que debemos tomarla en cuenta porque se ha leído siempre con rapidez y ha sido un fracaso para uno tratar de tergiversar el contenido de esta cita. Dice
la Escritura. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Note bien eso, comenzando con ese versículo. La sumisión entre pareja, entre miembros de iglesia, de dirigentes a dirigidos, siempre debe ser en el temor de Dios. En otras palabras, bajo el concepto de lo que Dios espera de nosotros. Y en el aspecto matrimonial, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor es una frase que debemos meditarla, como al Señor. La sumisión que usted debe hacer frente al esposo no es una sumisión ciega, una sumisión que le permita al esposo trastornar su vida, su emoción, su personalidad, que desaparezca. No, la sumisión que el Señor está pidiendo allí debe ser en el temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando del respeto, la reverencia hacia Dios. Esa es la frase temor. No es miedo, no es fobos. Así que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, y como al Señor yo quiero decir lo siguiente. Bueno, si es como al Señor que deben estar sujetas las esposas a sus maridos, significa que el Señor al que servimos no es un Dios impositivo que nos hace obligatoriamente obedecerlo, no es una obediencia sumisa, ciega. Cuando decimos que en él, como al Señor, estamos diciendo que debe ser algo voluntario. Nadie llega al conocimiento de Dios, nadie se amista con Dios de forma obligatoria. Es voluntariamente, es por amor, es por elección propia. Y esa expresión, como al Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ese como al Señor tiene que ser visto desde diferentes aspectos de cómo Dios trata al ser humano. Mucha gente se va a perder porque Dios no obliga. Entonces no puede aparecer un marido que quiera que hagan las cosas como él quiera, obligatoriamente, impositivo, que sea posesivo, capaz de quitarle la vida a una mujer, de maltratarla, de obligarla a tener relaciones sexuales de forma arbitraria como una bestia. Cuando dice como al Señor es con el trato que el Señor ofrece al ser humano, a la mujer, al mismo hombre, porque todo es de forma voluntaria, amorosa, con libre albedrío, libertad. Sigue diciendo el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, pero Cristo ama a la iglesia. Cristo protege a la iglesia. Cristo cuida a la iglesia. Cristo hace lo mejor para que la iglesia crezca, se mantenga unida, sea saludable, sea sana. Entonces la expresión tenemos que verla desde esa óptica, cabeza de la mujer, como, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué mujer no quisiera tener un marido con la disposición de Cristo? Que sea una persona cuidadosa, que sea una persona llena de amor, de buen trato, que cuida, que suple. Es como Cristo, no es como el ser humano apasionado, ciego. Es así que debe la mujer estar sujeta al marido, que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Estos ejemplos paulinos lo vamos a ver ahorita en un comentario que voy a leer ahí rápidamente. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo está sujeta la iglesia a Cristo? Voluntariamente, por amor, con entrega, satisfecha, gozosa, porque sabe que tiene un amo
y un Salvador que ya lo dio todo por nosotros. No está exigiendo nada que Él no haya dado antes. Entonces, sí, eso se ajusta, pero bien interpretado. Pero el desafío para el hombre, que también a veces la mujer que no interpreta bien esto, lo ve como una, como una autoridad y una sumisión ciega para el hombre, que no debe ser visto así. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el marido tiene un desafío mayor que la mujer. ¿Por qué? Porque ahora el marido, el Señor le está pidiendo algo que no todo el mundo lo puede cumplir. Y esa expresión, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí voy a hacer otro comentario grande. El mayor problema de los matrimonios, cuando usted lea esa cita de Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 495, 96, va a entender, va a ver eso. Yo espero que alguien me lo esté buscando allí, si lo tiene en su celular. Vaya a vía Chrome y usted va a encontrar eso ahí en ese escrito. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis en esto? Porque si un marido y una mujer no hicieron una elección acorde con la voluntad divina, el problema va a ser permanente, porque hay declaraciones que yo he leído y he elaborado temas sobre eso. Estaba buscando uno de esos temas, no lo encontré de esos escritos, pero está bien definido allí. Cuando dice la escritora inspirada de Ellen White que el diablo trata de unir personas con caracteres tan distintos que sean un oprobio para para la causa y para que ellos vivan infelices para siempre. El mayor desafío es un matrimonio. Si yo no pudiera casar, no casara. Y de casar tendría que ser con una elección y un aconsejamiento adecuado, porque usted, cuando une una pareja, si esa pareja no fue seleccionada bajo la dirección del Espíritu Santo, usted está dando un voto para un sufrimiento eterno y para un castigo y un oprobio para la iglesia. Pero el verso 25 aquí es un desafío. El hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una entrega total, así que el desafío es mayor en el caso del hombre que en el caso de la mujer. Pero para hacer eso una realidad, tiene que haber sido una elección que Dios mismo haya trabajado en ella, si no va a ser un rompecabezas toda la vida. ¿Qué más sigue diciendo? No solamente de amarla como Cristo amó a la iglesia, sino para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Eso es interesante. A fin de presentársela a sí mismo, o sea, presentársela a él mismo, a Cristo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Es verdad. Eso es una situación que se entiende aquí. Mire, cuando usted va a una Biblia como la Biblia de Andrew, que tiene ciertos comentarios allí, dice: así como Cristo amó a la iglesia, Cristo es todo para la iglesia. Además de ser el esposo, es también el precio que se paga por la novia. O sea, Cristo es la dote. Se entregó a sí mismo por ella, quien administra el baño nupcial. Por eso dice: la lava, la purifica, y el que la presenta ante sí mismo en su consejo a las esposas y a los maridos cristianos. Pablo presenta como modelo la relación entre Cristo como esposo y novio, y la iglesia representada como esposa o novia.
y de ese modo se hace eco de una importante corriente de pensamiento en el Antiguo Testamento, que hay citas que podemos ver y no vamos a tener tiempo ahora. Ahora sigue diciendo el verso 29 que pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Claro, Cristo entregó a sí mismo porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso se sustenta en el libro de Génesis 2, 15 al 25, donde están los fundamentos también. ¿Por qué Dios formó todas las parejas de forma independiente? Sin embargo, hizo al hombre solo y después entonces ahí es que viene lo que está contenido en Génesis 2, 15 al 25 allí. Bueno, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, pero él fue que lo hizo. ¿Por qué lo hizo solo? Y él mismo dice ahora que no es bueno que esté solo. Bueno, la distinción es que va a ser una mujer de su mismo cuerpo, por eso es un tema delicado. El matrimonio seguirá siendo un tema delicado y será siempre un punto débil en las iglesias, en las parejas, por eso hay declaraciones de Elena de White que son demasiado contundentes sobre este aspecto. Voy al comentario del material del 3 en 1 y comparto con ustedes lo siguiente. La unidad recorre como un hilo de oro la carta de Pablo a los Efesios. Y eso es lo que hemos dicho en todo el trayecto del análisis de Efesios. La unidad se aplica no solo a la relación entre judíos y gentiles en la iglesia. En toda la epístola, Pablo analiza cómo el Dios trino produce la unidad mediante la salvación, mediante el bautismo, mediante la fe, mediante los dones espirituales, mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros y mediante la transformación de nuestro andar en la vida según el modelo de Cristo y mediante la sabiduría cristiana. En última instancia, para Pablo, la unidad en todos sus aspectos solo es posible en Cristo. Y eso es verdad. Solo Cristo puede hacer posible la unidad. Pablo coloca su análisis sobre la unidad de la iglesia como la nueva humanidad en el sitio que corresponde, la familia. Si alguna vez hubo un ejemplo, un modelo de unidad, es la familia. La familia puede estar verdaderamente unida solo en Cristo, como los gentiles y los judíos están unidos en Cristo y como los miembros de la iglesia están unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En la familia, las esposas se someterán al esposo en Cristo y el esposo amará a la esposa en el Señor. Solo nadie puede cumplir esto, solo cuando Cristo domina, gobierna, transforma al ser humano. El aspecto divino dentro de la relación marital significa que debemos ver a la familia como Dios la ve. Este aspecto divino también significa que la familia debe cumplir la función y el propósito que el Señor le dio en la creación. ¿Cuál fue? Ser una sola carne, una unidad indivisible. Los dos esposos son uno, pero no solo por el mutuo beneficio. Y escuche bien eso, no solo por el mutuo beneficio. A veces se une por beneficio. Es más, en Estados Unidos hay gente que vive en un mismo apartamento por beneficio. Tú pagas la mitad y yo pago la mitad. Y ni se conocen, a veces ni se tratan, quién sabe qué sucede. Sino que porque Dios los creó así. Dios creó a ambos de un solo cuerpo porque Dios así lo ordenó. La unidad de la familia apunta más allá de sí misma, así como la unidad de la iglesia apunta a la unidad del Dios Trino y su relación con la humanidad. Bueno,
nosotros debemos tener pendiente lo siguiente. En este estudio se centra en tres temas principales. Primero, el tema de la unidad de Pablo continúa con la familia cristiana como se revela en la relación del esposo y la esposa. La única forma en que la verdadera familia cristiana mantenga su unidad es estando en el Señor, lo que significa que se someten el unos a otros como lo diseñó Dios en la creación y como lo confirmó el amor abnegado de Jesús por la humanidad en su plan de salvación. Una familia que verdaderamente está en el Señor no experimentará relaciones abusivas. ¿Es verdad eso? ¿Cómo usted ve a una persona que golpea al otro, que le pega las uñas? Recuerdo una persona en la universidad con una novia que le mandaba las uñas y se las tiraba y le arrancaba la carne. Bueno, finalmente se casó. Imagínese usted lo que ha estado sucediendo. Eso no es posible. Una familia que verdaderamente está en el Señor no experimentará relaciones abusivas como el adulterio y la violencia, porque tanto el esposo como la esposa aprenderán a respetarse y amarse mutuamente en el Señor. Este es un tema demasiado delicado. Así que la teología de la familia, la teología paulina de la familia es un tema que debemos ver. Yo quiero compartir algunos párrafos de este comentario y voy a leer este siguiente. Efesios 5, 21 al 33, que acabamos de leer, es un profundo análisis cristológico y eclesiológico. Cuando hablamos de cristológico es que está basado en Cristo, y eclesiológico de iglesia, al igual que en otras partes de sus epístolas. Pablo combina una sólida argumentación teológica, doctrina de Cristo y doctrina de la iglesia en sus consideraciones prácticas. Por eso vimos esa comparación del matrimonio en la relación de Cristo con su iglesia. Por eso el apóstol no aborda la discusión de la familia como si fuera un tema marginal, o sea, ahí al lado, que pudiera encararse con algunas soluciones tomadas de la sabiduría humana en general, o de la psicología, o de la sociología. No, no. Cristo no enfoca el tema de forma marginal, más bien coloca su discusión sobre la familia en el contexto de las doctrinas cristianas fundamentales. Dios, la creación, Cristo, la salvación y la iglesia son temas clave. Por eso el apóstol no presenta ese tema de forma marginal, sino se va a los fundamentos de las doctrinas cristianas, como la doctrina de Dios, la creación, la persona de Cristo, la salvación y la iglesia. Por cierto, aquí Pablo utiliza la familia para ilustrar estas doctrinas, sino que utiliza las doctrinas para ilustrar a la familia cristiana. Y eso es interesante. Hay otra expresión que quiero tomar de este comentario y compartirlo con ustedes: ser sumisos y amar. El lenguaje paulino, sean sumisos, amen, referido a las relaciones hombre-mujer, ha suscitado numerosos debates y ha suscitado incluso algunas condenas contra el cristianismo como misógino. Es una expresión técnica que entendemos como cuando se considera el cristianismo como misógino. Bueno, misógino es alguien que siente aversión o rechazo o repudio hacia las mujeres o no confía en ellas. No, entonces nosotros no estamos viendo, se ha suscitado alguien que condena el cristianismo como misógino, o sea, que repudia, condena a la mujer. No, el cristianismo es puro, santo, bueno. Varios elementos pueden ayudarnos a entender mejor este pasaje. Las actitudes del esposo y de la esposa provienen del contexto de sumisión mutua. Escuche bien eso. Mutua, no es que solamente es el esposo a la esposa, digo, y de la esposa al esposo, porque así como hay hombres que son guardias y tienen al otro ciegamente al lado,
Así hay mujeres también que someten a los hombres, que son gobernados y tienen que hacer lo que ellas digan. Y eso es patológico. Eso es patológico. La mujer se somete a su marido no como un jefe, sino como a Cristo, como decíamos ahorita cuando analizamos a Efesios 5:21, su Salvador y protector. Bueno, el marido, la mujer debe someterse a un marido que sea así, que sea como un Salvador, que sea como un protector. El significado de la sumisión es tener a su esposo en alta estima, respetándolo, reconociéndolo y apreciándolo como su protector y ayudador, no para manejarlo ni manipularlo a su antojo. La Biblia no ofrece ningún fundamento para el concepto de que la esposa es inferior a su esposo. En ningún momento hay un espacio así en la Biblia. Y por lo tanto debe someterse a él como superior. No lo dice la Biblia. Más bien Pablo aquí enseña la actitud correcta de humildad y respeto a la esposa debe tener por su esposo. El hecho de que el cristianismo proclame la plena dignidad del hombre y la mujer en Cristo no debe llevar a la mujer a adoptar una actitud de arrogancia y superioridad hacia su marido. Escuche bien las gobernadoras, ¿verdad? Más bien la esposa debe asumir una actitud de fidelidad amorosa y solidaria, pero tampoco va a venir con un loco que quiera que se le obedezca ciegamente y que crea que es un dictador en la casa, no solamente con la esposa, sino con los hijos. Eso no es de cristianismo. El cristianismo verdadero a veces pasa por alto algunas cosas y yo a veces me equivoco, si me equivoco, bien, pero yo veo a veces situaciones de pareja que no hay forma de que se lleven de la forma adecuada porque es un concepto tan errado, vienen con un background familiar tan extraviado, extraño, que no hay forma de modelarlo para que haya una verdadera unidad en el matrimonio. Y yo a veces le digo, he tenido la oportunidad fuerte de decirle a pareja, mire, para ustedes perderse juntos, mejor sálvense solos, porque las cosas a veces se ponen tan deterioradas que no vale la pena a veces luchar todo el tiempo con un trauma y un sufrimiento. Los esposos a su vez deben recordar que las mujeres perciben el amor en términos de cuidado y protección. El amor del esposo por su esposa es como el amor sacrificial del Señor por la iglesia. Eso fue lo que vimos en el verso 25, que es más desafiante para el hombre en el papel, en el matrimonio. Pablo enseña a los hombres a tener la actitud correcta de humildad, aprecio y amor por sus esposas. Es verdad que Pablo comparó la sumisión de la esposa con la sumisión de la iglesia y el amor del esposo con el amor de Cristo. Pero Pablo no hace esta comparación a la ligereza, mezclando conceptos teológicos o proporcionando la base para relaciones jerárquicas en ningún momento. Y ya lo dijimos ahorita, entre hombres y mujeres, ni para una visión sacramental del matrimonio. No, no. ¿Qué presenta la doctrina adventista sobre el matrimonio y la familia? Yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Hay algo aquí que quiero leer. La teología de la familia es tan importante para algunas iglesias cristianas. Han incluido a la familia en la lista de sus doctrinas. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, en el artículo 24, desafortunadamente, algunas iglesias como la católica romana, la ortodoxa oriental y la anglicana llegaron al extremo de considerar el matrimonio y la familia como un sacramento. Bueno, el enfoque adventista sobre la familia se centra especialmente en la relación entre los cónyuges. Se expresa con la creencia fundamental número 23. La iglesia tiene una creencia exclusivamente para el matrimonio y la familia. Y eso yo estoy dando las doctrinas para algunas iglesias
una iglesia de Estados Unidos y una de acá todos los martes y estamos enfocando eso, pero todavía no hemos llegado ahí, apenas vamos a la número 3. El enfoque adventista sobre la familia se centra en esa manera. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén, y eso es lo que dice Génesis 2, y confirmado por Jesús. De hecho, la primera actividad del ministerio de Jesús fue la boda de Caná, así que le dio importancia al matrimonio para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, para toda la vida. ¿Y por qué hay una tasa de divorcio de un 50%? Por cada dos divorcios por cada dos matrimonios hay un divorcio. 50%, eso es alarmante. Sin embargo, la iglesia tiene esa posición, pero la iglesia también permite eso. Aunque no le da autoridad para casarse otra vez, a menos que no sea por muerte o por un adulterio que no haya sido provocado. Bueno, pero es que en la unión para formar pareja que está el gran problema, y llega el momento que en países como el nuestro y países del mundo el 50% de matrimonios se divorcia, una tasa alarmante. ¿Qué sigue diciendo? Para que fuera una unión para toda la vida entre el hombre y la mujer, en amante compañerismo. Si es amante el compañerismo, pero si el compañerismo no es amante, es una desgracia, entonces es un problema grandísimo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el cónyuge, y debería celebrarse solamente entre un hombre y una mujer que participan de la misma fe. Bueno, por ahora se le ha dado libertad a los adventistas de que si tiene una novia no se le puede censurar, si es mundana, si se casó con un mundano tampoco se le puede censurar. Entonces estamos como divorciados con lo que es la Biblia. Y los resultados de cada 10 matrimonios probablemente, dice Elena de Hoy en testimonio en Joya los Testimonios, tomo uno, entre parejas no cristianas, de un cristiano con una no cristiana, probablemente, dice, uno pueda sobrevivir. El amor mutuo, el honor, el respeto, la responsabilidad constituyen la estructura de esa relación que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Bueno, debe ser así cuando se hace una unión correcta. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, el hombre y la mujer que se dedican plenamente el uno al otro en matrimonio pueden en Cristo lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico. Y eso nosotros debemos tomarlo bien en cuenta. Hay algo que quiero compartir con ustedes terminando. La Iglesia Adventista también ofrece una reflexión adicional sobre la familia mediante declaraciones oficiales. Su declaración de 1996 sobre la afirmación del matrimonio presenta lo siguiente. Primero, en primer lugar, la declaración relaciona al matrimonio con la naturaleza del santo Dios trino bíblico. Vea eso, la unidad matrimonial formada por la diversidad de los dos géneros humanos refleja de un modo singular la unidad dentro de la diversidad en la propia divinidad. Está llamado a eso. Bueno, tenemos un Dios triuno, un Dios trino, como decimos. Bueno, ese Dios trino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son personas independientes, diferentes, con atributos iguales, pero cada uno tiene un rol que cumplir en nuestra salvación y lo hacen. Segundo,
La familia simboliza la relación de Dios y la humanidad. A través de toda la escritura, la unión heterosexual en el matrimonio es exaltado como un símbolo de los lazos entre Dios y la humanidad. Es un testimonio humano del amor de Dios que se da a sí mismo y de su alianza con su pueblo. La armoniosa vinculación de un hombre y una mujer en el matrimonio es el microcosmos de la unidad social, o sea, el pequeño mundo de la unidad social que siempre ha sido conocida como el ingrediente fundamental de las sociedades estables. Y en tercer lugar, entonces, la declaración enfatiza que las familias humanas están en un estado de pecado y necesitan restauración en Jesucristo y en el Espíritu Santo. El matrimonio ha sido corrompido por el pecado. Su pureza y su belleza, tal y como fue concebido por Dios, necesitan ser restauradas por medio de una adecuada valoración de la obra redentora de Cristo y de la acción de su espíritu en los corazones humanos. Puede recobrarse el propósito original del matrimonio y realizarse la deliciosa y benéfica experiencia del matrimonio de un hombre y una mujer que se unen sus vidas en el compromiso conyugal. Un hombre y una mujer es un énfasis muy marcado. Yo recuerdo que en ese Congreso 2015 hubo una situación muy difícil porque ahí se estableció, cuando se tocó el tema del matrimonio, que se le estaba dando un poco la doctrina del matrimonio y la familia, hubo gentes de Europa que hicieron intervenciones diciendo, no, hay que quitar el párrafo que dice entre un hombre y una mujer adultos, sino entre dos adultos, porque ellos estaban tratando, parece que se filtraron los homosexuales allí y estaban dándole cabida a que se le abriera paso. De hecho, hay iglesias que tienen sus homosexuales en Estados Unidos allí y se lo atiende un pastor y porque la ley los ampara y entonces un rompecabezas. Este es un desafío final para la iglesia adventista de los últimos tiempos. Yo creo que este tema seguirá siendo un tema delicado, altamente delicado. Y mire, si el que está sin casar todavía, los muchachos, los jóvenes y señoritas, que oren demasiado, que clamen al cielo, que no se dejen llevar de las pasiones. Quería tener esa cita de testimonio para la iglesia, tomo 4, se la voy a hacer y llegar, le voy a decir cómo buscarla, como yo la busqué, para que usted vea qué dice la inspiración allí sobre cómo el enemigo trabaja para llevar esa situación de tanta dificultad a los matrimonios. Así que Dios les bendiga de forma abundante, que la gracia del Señor nos ayude a sobrellevarnos los unos a los otros, los que estamos casados, buscando la dirección, porque solo en Cristo, como vimos el énfasis todo el tiempo, se puede alcanzar eso bajo la dirección del Espíritu, pero cada uno tiene que aportar su parte y ver cómo corregimos nuestras falencias, debilidades, carencias para sobrellevar los matrimonios hasta el nivel en que agrade al Señor y no escandalice la iglesia. Oro con ustedes, Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque este es un tema altamente delicado y es el talón de Aquiles en los hogares mundialmente, aún dentro de la iglesia. Queremos, oh Señor, que ilumine a la juventud antes de tomar esta decisión y a los que ya lo hicimos, nos des a poder de lo alto a través de tu Espíritu Santo para imitar a Jesús, para cumplir con nuestro rol y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.